Había que reiniciar, o mejor dicho, mantener nuestros contactos con nuestros antiguos amigos como Cuba, por ejemplo. También tenemos que fomentar las relaciones con otros países, como por ejemplo Argentina. Y hoy vamos a firmar importantes acuerdos en materia legal y también en materia nuclear. Seguimos desarrollando nuestras relaciones con Argentina en todos los sectores. Eso tiene que ver con el nivel político, eso tiene que ver con las relaciones humanitarias, económicas. A pesar de las tendencias bastante complicadas en la economía mundial, hemos podido mantener una tendencia positiva en nuestro intercambio comercial, que creció más de 16% el año pasado. Hemos también abordado las relaciones bilaterales entre ambos países, el intercambio comercial, los proyectos en materia nuclear, los proyectos también que podemos tener en materia petrolera y gasífera. Y bueno, realmente hemos tenido una reunión extensa y muy fructífera. Es cierto lo que decía el general Perón, la política en serio es la política internacional. Ellos deciden el Plan Cóndor, vienen acá y matan 30.000 argentinos. Ellos deciden el consenso de Washington, vienen acá y nos dejan 8 millones de desocupados y 185.000 fábricas cerradas. Hoy hay una crisis de hegemonía. Por un lado está el bloque dominante, Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, Israel, Arabia Saudita, conforman claramente el eje dominante que ha manejado los destinos de la humanidad de posguerra. Pero ha aparecido otra realidad que plantea un mundo multipolar, diverso, donde en realidad es necesario terminar con algunos flagelos, como este que viven 2/3 partes de la humanidad en condiciones muchas veces lamentables. Y si no, basta ver algunos continentes, como parte de Asia o de África. ¿Cómo va a terminar esta crisis de hegemonía? La verdad no lo sabemos. Ahora, normalmente estas crisis derivaron en guerra. Hoy las guerras, por las características que tienen los ejércitos y su enorme y casi definitivo poder de destrucción, son prácticamente inviables. Habrá que ver qué camino alternativo encuentran. ¿Será uno de ellos la extorsión financiera? No lo sabemos. Por estos días hemos visto una presidenta de la República impresionante al tratar el tema de los fondos buitre, que no es ni más ni menos que la historia y el debate y la pelea por nuestro futuro, el de su familia, el de la mía. Es increíble que hoy haya una caterva de estúpidos comunicadores de las corporaciones a sueldo y comunicadores a sueldo, que les importe nada que se nos dispare la cláusula Rufo. Una cláusula que puede hacer que hipotequemos nuestro país en 500.000 millones de dólares. Nadie sensato puede creer eso en la Argentina. Como nadie puede acusar de dogmatismo a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense cómo ha evolucionado el nacionalismo popular. En los 70 nosotros decíamos que queríamos expropiar la General Motors. Hoy le damos crédito, la cuidamos como medio de producción, la ayudamos si tiene dificultades, porque General Motors produce en la Argentina y le da trabajo a los argentinos. En Detroit está cerrada, en Estados Unidos. ¿Quién nos puede llamar dogmáticos a nosotros? Que reprogramamos la deuda externa, que conseguimos la quita de deuda más grande que haya obtenido país alguno en la faz de la Tierra, inclusive superior a la de la Federación Rusa.
que arreglamos con el CIADI, con el Club de París, que le pagamos la indemnización a Repsol, que estamos proponiendo una ley para abrir el canje y terminar con esta pequeña historia de los buitres que siguen revoloteando el atraso y el subdesarrollo. Bueno, son los debates que hoy tenemos. El programa de hoy va a estar cargado de estos contenidos. Una puntita les dejo. ¿Vieron que del avión malayo caído en Ucrania, nunca más nadie volvió a hablar en Occidente? Es un tema que se lo tragó la tierra, absolutamente. Nadie habla más del tema. ¿Por qué será? Bueno, hoy vamos a tratar de entrar en estas profundidades y en otras, como por ejemplo la de los vivos, que quieren un capitalismo sin reglas, una preeminencia del mercado en detrimento de toda la ciudadanía argentina. Feliz programa y buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas. Gracias a vos que estás siempre, todos los viernes a las 11 en punto de la noche, prendido a la pantalla de CN23 para compartir con nosotros esta hora de programa y por participar también a través de las redes sociales. 7.0 Televisión, estamos ahí en Facebook, también el Twitter de Luis, @Luis_Delia, y también sé que envías muchos mensajes de texto que llegan hasta la madrugada a veces, ¿no es cierto, Luis? Al celular de él, 1154097073. Pero vamos a presentar también a nuestros compañeros. Leonardo Cofré, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y dentro de los informes que vamos a tener, podría presentar de esta manera. A lo largo de la historia de nuestro país, numerosas empresas han concitado cierto poder, han sido muy importantes, algunas para el país en general y otras para ellas mismas. Dentro de esas empresas importantes hay también las que tienen que ver con los medios, con la gráfica en su momento. Me refiero básicamente a Clarín y Nación. La Nación, un diario centenario, ya excede la centuria prácticamente. Y si a esos medios, con ese poder que lo han desarrollado durante parte del siglo, o todo el siglo, como en el caso de La Nación, le sumamos la protección de la justicia, veremos que allí para los comunes de las personas la injusticia va a ser muchísima mayor. Vamos a tener ese informe de la justicia protegiendo a estos medios. Sí, y también otro de los informes que presentamos, que recién hablabas vos, que tiene que ver con este avión derribado. Y para eso tenemos a Paula Durán para hablar de este tema. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Le pido al director una imagen en este momento. Acá estamos viendo una foto que no fue liberada en Occidente. Esta es la primera vez que esta imagen se ve en Occidente. Bien, Paula, en un ratito seguramente vas a ampliar este tema y tenemos un informe, pero antes vamos a presentar a mi amigo Francisco Noriega. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal, Eli? Buenas noches a todos. Hoy les vamos a mostrar Reciclar, una planta de reciclado de plástico, por dos motivos. Primero, para entender que el reciclado no es simplemente gente con buena onda que quiere cuidar el planeta. Es una industria muy fuerte y que tiene un montón de gente interconectada. Incluso vos, cada vez que compras una botella de gaseosa, una agua mineral, un detergente. Pero también te la vamos a mostrar para mostrar cuál es el apoyo del Estado a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con innovación tecnológica. En un momento en donde se está mintiendo muchísimo por lo que es la reforma de la ley de abastecimiento y se está tratando de engañar a la gente como si hubiera un ataque a las empresas, te vamos a mostrar el apoyo del Estado a las empresas, en este caso a una empresa de reciclado de plástico, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un informe bastante agradable que te vamos a presentar hoy. Muy bien, Leo, Francisco, Paula presentaron acá los temas que vamos a ver siempre con un factor común, que es la verdad y la exclusiva. Pero vamos a ir ahora al móvil. Ahí está Néstor Picone, se encuentra en el barrio porteño de Parque Chas con Gustavo López, ¿es así? Sí, por ahora estoy solo en este Parque Chas, como vos lo decís, un barrio porteño donde todo el mundo se pierde. Nosotros también, pero nos encontramos frente a un local de Forja, una de las fuerzas que integra Convocatoria Popular, una de las fuerzas que hizo el Luna Par de la semana pasada, justamente con Gustavo López, secretario general de la Presidencia, José María Di Bello y otros compañeros más de la Juventud de Forja, para charlar de las
del balance que se hizo de ese Luna Park, pero también para entrarle a algunos de los temas tan interesantes que están planteando, como este tema de la justicia, como este tema de los fondos buitre, que no los vamos a dejar caer porque están calando hondo en el pueblo argentino. Muy bien, Néstor, en un ratito vamos a hacer nuevamente contacto con el móvil, con vos, para que puedas también participar de este programa, pero ahora nos vamos a ir con Leo. Sí, recién hablábamos de las empresas poderosas y encima protegidas por la justicia. El poder sabemos que emana de distintos lugares. En especial nosotros hemos tenido que luchar con un poder que viene del norte y que prácticamente durante gran parte del siglo pasado nos sometió, como sometió a toda Latinoamérica. Nosotros al principio estábamos más sometidos tal vez por Inglaterra, al principio por España, después por Inglaterra, y ya entrado en el siglo pasado, Estados Unidos realmente tuvo mucho que ver con la historia más nefasta de nuestro país. De la misma manera, Estados Unidos hoy en día se la agarra con los países que tienen alguna capacidad a lo mejor de salir adelante por sus propios medios o juntándose. El caso de la UNASUR sería uno. También ataca a Rusia, también ataca a China. Bueno, de eso vamos a estar hablando en este informe que en un ratito, solamente en un ratito, les vamos a presentar. El 12 de agosto pasado, miles de argentinos dijeron presente en el mayor acto político contra los buitres desde aquel No al ALCA del 2005. Hay un antes y un después de ese Luna Park que de modo estruendoso comenzó el camino de ida hacia un nuevo despertar, a un nuevo estado de conciencia que proclame definitivamente basta de buitres, basta de opresión, basta de violencia. De la mano de la lucha contra los buitres de adentro, contra los buitres de afuera, retomamos el camino de volver a mirar el mundo con nuestros propios ojos y desde nuestros propios intereses. Al fin de cuentas, como decía Juan Domingo Perón, la única política que existe es la política internacional. Hoy la Argentina ha elegido el camino del empleo, de la producción, de la ciencia y de la investigación nacional. Y también ha elegido conseguir nuevos mercados donde colocar sus productos. Hoy los países del BRICS son uno de los grandes aliados para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Por eso los buitres de adentro tienen que dinamitar ese camino. Nos pusimos a averiguar qué había detrás de los contratos en el caso de China, qué se había firmado exactamente. Y descubrimos otra vez que el gobierno nos está diciendo algo que no es tan así, que los acuerdos no nos benefician tanto y que estamos entregando mucho más que lo que el gobierno nos cuenta. O sea, para decirlo rápido, que el arreglo con China es un cuento chino. Por eso el poder y el capital financiero mundial deben mantenerse firmes en su histórica lucha por controlar gobiernos, sitios estratégicos, recursos naturales y recursos energéticos. Para eso usan la política, los medios hegemónicos, accionan sobre los ejércitos propios y aliados. Para eso controlan organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas o la mismísima Organización Mundial de Comercio. Los grandes enemigos de este nuevo orden mundial no son ni el narcotráfico ni el terrorismo. Son los países y los gobiernos que crecen y se desarrollan de manera independiente, que se desendeudan, que defienden su moneda, su empleo, su industria y sus recursos. Por eso la Argentina, Venezuela o los países del BRICS son los nuevos enemigos. Por eso sus gobiernos y mandatarios son atacados, calumniados. Por eso quieren impedir que seamos aliados o socios. La UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur o el BRICS están poniendo en riesgo el poderío del nuevo orden económico. Los buitres de la Argentina condicionan nuestra economía y nuestra soberanía atacando al gobierno y atreviéndose a debatir vaca muerta, una de las reservas más importantes de gas en el mundo. Los buitres del BRICS lo hacen acusando al presidente ruso Vladimir Putin de estar financiando a terroristas ucranianos que derribaron un avión de Malaysia Airlines, una de las acciones de inteligencia más burdas de las últimas décadas. Hoy en 7.0 discutimos y analizamos el atentado en Ucrania, porque hay información que compromete gravemente a los Estados Unidos con una nueva maniobra de desestabilización y control militar,
y porque en la nueva Argentina, inclusiva y soberana, nada de lo que pasa en el mundo nos puede parecer ajeno. El gran pecado en los tiempos que corren para el imperio, bloque dominante, como lo quieran llamar, es la autonomía. Las autonomías de los pueblos no se perdonan. ¿Se acuerdan de aquella Paraguay de Rodríguez de Francia y del mariscal Francisco Solano López, allá por 1830, que tenía vías férreas, que tenía telégrafo, escuelas, que tenía una razonable distribución de la tierra, buenos medios de producción? No le perdonaron la autonomía. Entonces había que destruir los malos ejemplos. Los malos ejemplos los dan estos pueblos que son capaces de construir su propio destino. Hay una disputa internacional muy fuerte, hay un debate muy profundo sobre lo que pasó con el avión malayo, y de golpe, ¿de qué nos enteramos? Que una noticia pasa de estar 300 veces por día en nuestro televisor durante 48, 72 horas, y de golpe se la traga la tierra. Esa noticia desaparece y nunca más nadie vuelve a hablar del avión malayo. Bueno, ¿qué pasó, Paulita, con todo esto? Bueno, estamos frente a versiones encontradas, ¿sí? Tenemos a la autoridad de Kiev que nos dice que fueron, como ellos ahora los llaman, terroristas, que son los separatistas, pero en realidad toda la evidencia que no se conoce en Occidente apunta a que fue la Fuerza Aérea Ucraniana. Entonces, lo que quizá las grandes agencias de Occidente están tratando de ocultar es esta información que les es absolutamente desfavorable a los intereses de Estados Unidos. Recordemos que en Ucrania está el presidente Petro Poroshenko, que es absolutamente amigo de los Estados Unidos y sus políticas. Bueno, debemos recordar que ese presidente ucranio llega donde está por la vía del golpe blando. Exactamente. Contanos qué pasaba en la Ucrania previa al acceso al poder de este señor. Bueno, dadas las diferencias que existían cuando Estados Unidos llega proponiendo a este candidato, que además es un gran empresario, logra llegar al poder y se producen algunas provincias desean separarse de lo que es esta nueva Ucrania. Y es de los intereses de Estados Unidos, por la posición de Ucrania, por el gas que pasa por Ucrania, tener el control. Y no lo están logrando, porque los separatistas se han organizado en milicias. Separatistas prorrusos, convengamos. Separatistas prorrusos. ¿Y la situación en Crimea cuál es exactamente? Bueno, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento estamos ante una Ucrania que está dividida, ¿sí? Y que lo que quiere tener Estados Unidos particularmente es el control de lo que era una provincia, un oblast, que es Donetsk. ¿Por qué? Porque por su posición estratégica, y como usted dice, estos rebeldes prorrusos, que ahora los han llamado terroristas, una de las provincias, uno de estos oblasts es justamente Donetsk. ¿Qué le permitiría a Estados Unidos? ¿Qué es lo que normalmente hace? Habla de un enemigo, este enemigo es el terrorismo, que lo puede localizar en cualquier punto conveniente del planeta, y en este caso está justamente en estas provincias que no van con los intereses generales de Ucrania favorables a los Estados Unidos. Paula, vos nos habías mostrado al principio de la presentación de tu informe una foto y decías que tiene connotación muy importante y que además no había sido presentada ni aquí ni en ningún lugar de Occidente. Así les leo. La foto que estamos viendo en este momento muestra orificios de calibre 30 milímetros. Se los acusa a los rebeldes prorrusos de haber atacado con unas misileras Buk que no poseen, no hay evidencia de que las tengan, pero sí en estas fotos, en este material exclusivo, fotos de alta resolución, tomadas casi a los pocos minutos de que se produce el hecho por veedores internacionales, muestran orificios de entrada y salida en el fuselaje del avión de Malaysia Airlines.
¿quiénes son los testigos de los cuales luego se suprimen los testimonios? Son testigos que hablan de la presencia de aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana y que se ven claramente en las imágenes. De 2 aviones, concretamente. De 2 aviones. ¿Cuáles son las características de esos aviones? Esos aviones, estamos hablando de aviones de ataque táctico, ¿sí? Los describen en algunos casos los testigos como caza, pero en todo momento pertenecen única y exclusivamente a la propia Fuerza Aérea Ucraniana. Los rebeldes no tienen aviones. ¿Podemos detenernos en la imagen anterior de la foto y esa parte del fuselaje que está contextuada en el avión? ¿Podemos verla? La foto siguiente. Ahí. ¿Qué lugar exacto del fuselaje ocupa la foto? Bueno, en esta foto lo que estamos viendo es la parte de la cabina, lo cual indica lo que los testigos afirman, que el avión de Malasia recibe de Ahí ambos, está. de Detengámonos ambos en lados. esta foto. Digo, no solo le tiraron al avión, le tiraron a los pilotos. Exactamente, Luis. Esa era la idea, terminar con la vida de los pilotos para que se produzca la caída del avión. Bueno, además, ¿qué fue lo que aconteció en la torre de control? Bueno, en la torre de control, en un aeropuerto que se encuentra muy cerquita de Kiev, a tan solo 27 kilómetros, comienza a tuitear, y lo hace en tiempo real, Carlos, un controlador aéreo de nacionalidad española. Nosotros lo analizamos al día siguiente en su programa, los tuits de Carlos. Era una cuenta que no fue plantada, era una cuenta que tenía más de 2 años de antigüedad y que Carlos ha colgado gran cantidad de imágenes. Él dice que ve cuando en el radar el avión entra custodiado por 2 casas y que inmediatamente desaparece el avión malayo del radar y no pasan más de 3 minutos que ingresan autoridades de Kiev e informan que el avión había sido derribado. Así, rápidamente. Él cuestiona en Twitter cómo podía ser que esto sucediera tan rápido, que concluyeran tan rápidamente, que ordenaran el cierre del espacio aéreo. A los pocos días, la cuenta de Carlos fue cerrada y se desconoce al día de hoy el paradero de Carlos, pero no es el único testigo de la que información ha sido removida. Quedan varios interrogantes de cara al futuro de esta investigación. Uno de ellos es, intentaron matar a Putin, intentaron desprestigiar a Putin. ¿Por qué se hizo esto? Lo que en derecho penal se llama el móvil. ¿Cuál es el móvil de este asunto? Bueno, en un momento hasta intentaron decir que se había intentado atacar al avión del presidente Putin, lo cual no tiene absolutamente sentido. En realidad los vuelos se cruzaron de manera muy amplia y en el espacio aéreo de Varsovia, en realidad. Pero decir que estos rebeldes son en realidad terroristas y que están financiados por el Kremlin genera mucho malestar internacional. El presidente Putin, que ha tenido acciones hasta este momento que son maravillosas, acciones amplísimas, queda como alguien que estaría ayudando al terrorismo internacional. Bueno, estaríamos ante un famoso atentado como se lo suele denominar, de falsa bandera, ¿no? Exactamente. Además de las sanciones que le han dado a Rusia, ¿no? Exactamente. Entonces, desprestigiar en este momento a Rusia y decir algo tan grave como que está ayudando al terrorismo internacional produce un daño enorme. Bueno, podemos cerrar esta nota diciendo algo fantástico. Esa foto que acabamos de ver del fuselaje baleado por los aviones caza de Ucrania, los cazabombarderos, es única en Occidente. No solo no la tiene nadie en Argentina, no la tiene nadie en Occidente. Será por eso tal vez que el tema fue enterrado definitivamente por las agencias occidentales, ¿no?
Sí. Trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Paula Durán, por esta presentación de este informe y por todas las preguntas, ¿no?, que respondiste acá en vivo por CN23. Pero vos también seguramente querés participar del programa, entonces podés hacerlo a través de las redes sociales, 7.0 Televisión. Ahí puedes dejar todos tus mensajes, dejar fotos también que te hayas sacado con Luis, por ejemplo, opiniones, todo lo que vos podés hacerlo también ahí a través de Facebook, y si no, en el Twitter de Luis, @Luis_Delía. Si tenemos algún ratito vamos a poder leer alguno, y si no, mensajes de texto al celular 115-409-7073. Francisco. Sí, muchas gracias, Eli. Tenemos un par de noticias, como siempre, que queremos destacar, que tienen que ver con esta semana. Una tiene que ver con el fin de semana. Específicamente, este último fin de semana fue fin de semana largo por el 17 de agosto, por la muerte del general San Martín. 2.700 autos por hora, regresando el día lunes de la costa atlántica. Cada vez que hay un fin de semana largo en la República Argentina, tira por la borda un trabajo bastante detallado que hacen sobre todo Clarín y La Nación, de tratar de marcar una crisis económica bestial en la República Argentina. ¿Quiénes son estos 2.700 autos por hora que regresan solo por tierra de la costa atlántica? Los aeropuertos también estuvieron llenos. Entonces, ¿cuál es la crisis económica? Esta gente de clase media, nafta, peajes, hospedaje, alimentación, divertimento, ¿no? Un programa como este sale realmente muy caro. Si hubiera una crisis económica como la que dice Clarín o como la que dice La Nación, esto no sería posible. Para tratar de maquillarla un poco, Canal 13 puso una foto como esta, pero dice que gastaron menos, 5,8% menos. Mirá vos, qué crisis fastuosa. Nos ponemos muy contentos por toda la gente que viajó. Yo viajé también, estuve en Rafaela trabajando con el partido de Rafaela y de Lanús. Esto tiene que ver con los trabajadores. El jueves 28, parte del sindicalismo, en realidad un par de sindicalistas que yo no los voy a ni siquiera mencionar, acá los ven acá en la foto con un amigo, van a hacer un paro general para defender a la gente que paga impuesto a las ganancias. Solo el 10% de los trabajadores registrados en la Argentina paga impuesto a las ganancias. Son los que ganan más de 15.000 pesos. Son muy pocos en realidad. Después, si quieren, nos juntamos, podemos discutir usted cuánto gana, cuánto paga y veremos. Pero lo cierto es que representa muy poquita gente, la gente que paga impuesto a las ganancias. Bueno, Moyano toma como excusa esa gente y quiere hacer un paro general por ese 10%. Un disparate total. La buena noticia tiene que ver con el día siguiente. El viernes 29 se va a juntar otra vez el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El salario mínimo vital y móvil aumentó desde el 2003 hasta el 2013 12 veces y en enero de este año volvió a aumentar, lo llevaron a 3.600 pesos, por eso tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Se van a volver a juntar el gobierno, los empresarios, los trabajadores para volver a aumentar este salario que es el que realmente nos importa, el salario mínimo, que es el que cobra mucha gente y la que realmente necesita una mano. Bueno, ojalá que se vuelva a aumentar el salario mínimo. Para eso se juntan el viernes 29. Esta gente, esta no, se juntan para otra cosa. Bueno, lo vamos a seguir analizando en la semana. Por eso queríamos alguna de las noticias. Bueno, seguimos, Luis. Sí, realmente cuesta entender algunas acciones de cierto sindicalismo amarillo. Por un lado, el último paro que hicieron, no recuerdo si era con movilización o no, además poco importa, porque la verdad a las movilizaciones va muy poca gente, fue por la seguridad, ¿se acuerdan? Digo, yo nunca escuché y fui miembro y soy miembro de la Mesa Nacional de una central de trabajadores, nunca escuché en el debate de las asambleas de trabajadores hablar del tema de seguridad, francamente. Por ahí estoy equivocado. Y hoy qué bueno está que se discuta ganancias, lo que me dice qué lejos estamos de aquel país, de los 8 millones de desocupados, aquel país de la devastación social, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, pero antes un consejito nada más. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo, igual que yo, por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consultá el listado de productos en la página www.precioscuidados.gov.ar. Para información y reclamos, 0800 666
1518. Esto te lo aconseja Presidencia de la Nación. Pero no te vayas, porque ahora, en un ratito, después del corte, que es muy cortito, tenemos mucho más 7.0 para vos. Sumate a nuestra red de amigos. 7.0 en Facebook. Amor, amor, amor. Subí tus fotos con Luis. Volvé a ver los videos del programa. Comenta entre tus amigos lo que viste o simplemente sumate a esta gran familia. 7.0 en Facebook. Te esperamos. Es muy loco porque cuando el nazi Delia dice no existió el holocausto, el INADI no lo denuncia. Un tipo dice no mataron 6 millones de judíos, no lo denuncia. Discrimino yo que digo que Flor de la B es un travesti. Es un delirio toda esta historia, un delirio realmente. Jamás negué el holocausto. Que me traigan una sola imagen, una sola nota periodística, oral, escrita, televisiva, donde yo haya negado el holocausto. El holocausto es una tragedia para la humanidad. El holocausto judío y todos los holocaustos son una tragedia para la humanidad. El holocausto negro en África, el holocausto de los pueblos originarios en nuestro continente, el holocausto armenio, el holocausto gitano, todos los holocaustos son una barbaridad. Jamás negué el holocausto. Esa es una infamia que alguien desde alguna usina de inteligencia echó a correr y que yo jamás dije. Lo vuelvo a desafiar a la nata y a quien sea, que me traigan una sola imagen, una sola declaración escrita, oral, televisiva, donde yo diga semejante cosa. Que les quede claro, señores, jamás negué el holocausto. Sí, Luis, es cierto, va a ser imposible que nadie pueda traerte ni un audio, ni una imagen diciendo vos eso, pero miren lo que tengo acá, mirá lo que tengo, Luis. Tengo el celular tuyo, vamos a leer. Permiso, vamos a ponernos los anteojitos. ¿Me quedan bien? Bueno, a ver, ¿qué dice este? Muchas gracias por el ejemplo militante, Luis. Néstor estará orgulloso de vos. No no firma. Bueno, tendrían que firmar los mensajes. Termina el teléfono en 1148. Pero son un montón los mensajes. Mira, te han llamado también acá. Dice Luis, te felicito por el programa. Estoy de acuerdo con Perón. Verlo internacional explica cómo se fue con Stroessner y luego con Franco. Esto lo dice Emilia. Por ejemplo, también muchísimos mensajes son los que van llegando constantemente al celular de Luis. Permiso, vamos a sacar los anteojos y vamos a leer algunos de los tweets que están llegando al Twitter, que nunca duerme, le digo yo, porque es @Luis_Delía. Por ejemplo, este que dice Walter Fresco. Luis Delía, se viene el nuevo... Council of America, en el Alvear, dice invitados Massa, Macri, Scioli, Patria o Buitres, muchachos, dice Walter Fresco. Daniel Soto también deja mensajes. Excelente la columna internacional y primicia de Paula Durán. Muchísimos son los mensajes también que llegan a través del Facebook 7.0 Televisión. Ahora nos vamos, no sé, me están haciendo señas con Leonardo. Sí, acá estamos. Lo decía yo al principio, adelantábamos un informe que vamos a presentar ahora y que tiene que ver con la justicia. Esta justicia que a veces tiene una balanza con los platitos inclinados para un solo lado. Ese lado corresponde al lado de los poderosos. Si hablamos de empresarios, hablamos de cajoneos de causas o fallos que siempre protegen a los mismos. Siempre se sabe que si uno roba una gallina va en cana y se afana millones, como por ejemplo Cavallo con el megacanje, anda por ahí dando conferencias. En este informe vamos a hablar de cautelares, vamos a hablar de protección lisa y llana a estos sectores poderosos, empresarios, empresas también, que nos tienen tan a maltratar. El año pasado se intentó desde el gobierno reformular esta justicia. Bueno, pusieron el grito en el cielo y no se pudo. Es una de las tareas que va a quedar seguramente pendiente para el año que viene o para el próximo gobierno. Los protegidos por la justicia.
En medio de la batalla cultural que los argentinos están librando en busca de un país libre de corporaciones, más inclusivo, más equitativo y más independiente, hay un importante sector del poder financiero y empresario que se resiste a esa nueva Argentina. Muchos políticos, banqueros y empresarios que fueron en otros tiempos quienes manejaron las riendas del Estado, hoy se ven acorralados por un pueblo que comienza a conocer secretos y detalles que les hacen comprender acciones y maniobras que atentan contra los propios argentinos y benefician mezquinos intereses de adentro y afuera del país. En medio de esa lucha que el pueblo está ganando en varios frentes, vuelve a aparecer la sombra de una justicia que tampoco acepta esta nueva Argentina. Una justicia que cada vez se encuentra más lejos de la honra y la imparcialidad que su actividad requiere. Una justicia que parece proteger siempre a los poderosos cuando hay que castigar acciones desestabilizadoras. Podemos ver estas acciones con un simple repaso de lo que hoy está pasando en la Argentina. Todos conocemos la ventaja que pudo sacar el Grupo Clarín al demorar durante años la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también sabemos que esto fue posible gracias a una justicia sesgada y vergonzosa. Aún hoy el mismo grupo continúa transgrediendo la ley al negarse a acatar la normalización de su grilla e impedir que ciertas señales de noticias conformen democráticamente su oferta televisiva. Su socio en la construcción mediática, el diario La Nación, continúa burlándose de los argentinos gracias a un amparo judicial que lo protege desde hace más de 10 años en una deuda impositiva de más de 100 millones de pesos. El 90% de las millonarias multas impuestas a grandes cadenas de supermercados por falta de cumplimiento en los precios cuidados jamás fueron pagadas merced a la protección de numerosos jueces que se siguen riendo de los consumidores argentinos. Algo similar sucede con las denuncias sobre evasión impositiva por parte de los monopolios cerealeros. La justicia los sigue protegiendo, aun cuando en muchos casos se ha comprobado la intención de desestabilización monetaria que existía como trasfondo. También podemos hablar de las maniobras fraudulentas de algunas empresas extranjeras con el único fin de perturbar la economía. Allí también se hace presente la protección judicial. Corporaciones denunciadas por tener trabajadores sin registrar, evasión impositiva, triangulación de facturación, maniobras cambiarias, adquisición de inmuebles en forma fraudulenta y cientos de hechos protagonizados por numerosos factores de poder. Todo está claramente protegido por un sector de la justicia como si ella misma fuera parte de las maniobras desestabilizadoras. Hoy hay una idea y se suma a la gran lucha cultural que busca reformar una parte de la justicia para hacerla más democrática, para que los poderes de la economía y el empresariado no tengan más una protección del poder judicial basada en el poder y la billetera. La historia reciente nos marcó un antes y un después de la Argentina del 12 de agosto del 2014. Un punto donde todos comenzamos a unirnos, independientemente a nuestras ideas, para construir una nueva patria, independiente, soberana, sin poderes concentrados y con una justicia realmente independiente que esté al servicio de todos. Ya decía José Hernández, a fines del siglo XIX en el Martín Fierro: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque donde rascarse. Parece que esto viene de lejos en la historia de los argentinos. Bueno, de hecho el Martín Fierro es un poco también el relato de los abusos de la justicia. Esta justicia corporativa al servicio de los poderosos, que hace que hoy tengas a un pibe como Fernando Esteche, que uno puede o no compartir las acciones que llevan adelante su grupo de movilización, ese está preso. Ahora, los que endeudaron la Argentina en 190.000 millones de dólares y están vivos, porque uno de ellos ya murió, José Alfredo Martínez de Oz. Pero vayamos por los vivos, que fueron funcionarios de la deuda: Cavallo, Sturzenegger, Melconian.
andan dando cátedra en las universidades, explicando cómo hay que construir la Argentina de la felicidad. Me da un poco de asquito. La verdad, siento una cosita acá que me da un poco de asco de vivir en un país donde estos tipos actúan con total impunidad, donde Manieto puede obtener papel prensa al decir de la propia familia Papaleo, no lo pongan en mi boca, pero es la familia Papaleo la que lo dice en el expediente, a punta de tortura y de sangre y de muerte, se quedaron con papel prensa. Sería bueno que esto alguna vez deje de estar pisado por la justicia y se pueda avanzar. O las denuncias que hizo Hernán Arbizu contra el grupo Clarín en el juzgado del doctor Torres, por ejemplo, que hace 5 años que nadie está citado a declarar. O, por ejemplo, también lo que hace el señor Mitre de La Nación, que con distintas manganetas judiciales y no sé qué resoluciones de qué tipo y de qué forma técnica le deben al Estado argentino 330 millones de pesos. Acá, esta semana asistí a una señora que porque no pagó las expensas, porque se quedó sin trabajo, murió el esposo, le remataron la casa. Esta es la Argentina corporativa que tenemos, la que hay que cambiar de fondo y a la que hay que ir con todo, ¿no? Por suerte estos personajes siguen siendo menores, ¿no? Hablo de Caballo, Sturzenegger, Melconian, al menos para gran parte de la sociedad que a la hora de votar sabe por quién votar. Pero también yo querría apelar, Luis, a los periodistas, a nuestro sector, al periodismo. ¿Qué necesidad hay de llevar a Caballo, Sturzenegger y Melconian todo el tiempo a los programas? Bueno, la necesidad corporativa de poder explicar lo inexplicable. Digo, que después de la deuda, del corralito, del corralón, de los megacanjes, muchachos, nos robaron, saquearon la Argentina. Argentina hoy está empezando a ser un país ordenado por 3 décadas, gracias a Néstor y Cristina. Un país que ahora ordenado va a poder crecer su PBI, va a poder distribuir en el frente interno, va a poder apostar a la ciencia, a la técnica, a la producción, al trabajo, al desarrollo, al progreso, a la paz. Y ahí no están, no quieren. Fíjense ahora la feroz oposición de los empresarios a la ley de abastecimiento. No sé si tengo tiempo de seguir explicando esto un poquito más. Perón sanciona la ley de abastecimiento el 20 de junio del 74. Ese mismo día, dicen, se acabó el pacto social. Lo que viene es la guerra. Y la guerra, el poder económico la hace de 3 formas. Agitando la inflación, atacando la moneda y generando la desaparición de mercaderías, que algunos le llaman agiotismo. Agiotismo, agitar el aumento de precios y atacar el tipo de cambio. Las 3 recetas tradicionales que 100 vivos, 100 contra 40 millones, pueden organizar y voltear un gobierno elegido por todos. Bien, Luis, me gustaría que de esta charla, debate, pudiera también participar el móvil. Néstor Picón está con el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Gustavo López. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Acá estamos en Parque Chas con el compañero. Vamos a presentar eso. Estuvimos escuchando el informe que ustedes hacían y si hay alguien que tuvo experiencia en relacionar poder económico, medios de comunicación y política fue Gustavo, porque fue uno de los precursores de la pelea por la ley de medios allá por el fin del siglo pasado, cuando nos robaron esa ley de medios entre Plaza de Mayo y Congreso, nos sacaron 21 puntos, ¿no? Exactamente. Buenas noches Néstor, buenas noches Luis y a todo el equipo. Estamos acá en Parque Chas con José María Di Bello, con la gente de Forja también, celebrando con una choriciada lo que fue el acto Argentina Patrio Buitres. Hoy nos tomamos esta licencia
en un día especial. A las 7:30 de la tarde yo estaba dando una charla en la Madre de Plaza de Mayo y celebrando como todos la recuperación de la nieta 115. Ustedes estaban planteando un tema central. Mira, la Argentina ha hecho pasos agigantados. Todos sabemos lo que ha significado el 2003 en adelante, lo que significó Néstor Kirchner, el cambio de la política económica, la recuperación de la dignidad, la recuperación de la soberanía. Y hay un dato que vos siempre tirás: Videla murió en la cárcel. Y hay otro dato que hay que agregar, que es la gran deuda de la justicia argentina. Martínez de Oz murió en la casa, en el edificio Cábana, no murió en la cárcel donde debió haber muerto. Entonces, el Poder Judicial de la Nación es uno de los 3 poderes de la Constitución, el único que no ha hecho su mea culpa, no solo por la dictadura cívico-militar, sino también por lo que significó el neoliberalismo salvaje. El otro sector, que es un poder, pero que no es un poder constitucional, son los medios de comunicación, que tampoco nunca le explicaron a la sociedad por qué bancaron los golpes y por qué acompañaron a los militares y después por qué ayudaron a saquear al país. Pero el Poder Judicial de la Nación tiene esta deuda donde Martínez de Oz termina muriendo en su casa, mientras sus cómplices militares, que él era tan cómplice como todos los demás, terminan muriendo en la cárcel, y David Mulford y tantos otros, o las causas prescriben porque la justicia tarda 11 años en determinar si hubo o no defraudación con el megacanje. Cuando cualquier pibe que roba 1 kilo de pan va a la cárcel y se come 2 años adentro. Esta justicia desigual que vivimos adentro, bueno, vos lo sabés muy bien, Luis, también la vivimos afuera con los fondos buitre. Sí, ahí me gustaría preguntarte, Gustavo. Esta semana creo que era Osvaldo Papaleo, en una charla que teníamos, decía que Macri no participó de la dictadura militar porque era chiquito. Si no hubiera participado de la dictadura militar, como tantos otros. Estamos en una ciudad, estamos en este contexto de la pelea patria o buitres. ¿Cómo se encara el trabajo? Que es una de las preguntas que seguramente se habrán hecho en el análisis hoy. ¿Cómo se encara este trabajo de esta pelea desde un distrito como este? A ver, por un lado uno tiene que configurar que Macri es la representación de la derecha más recalcitrante de la Argentina, pero sobre todo de la más elemental. Cuando él sale a decir que hay que pagarle al juez lo que el juez determine, después tienen que salir a explicar sus asesores, porque no estaban acompañándolo en ese viaje, que él quiso decir otra cosa cuando en realidad dijo esto. Uno puede interpretar que él está a favor de los fondos buitre porque tiene que renegociar la deuda de la ciudad, que la adquirió para no hacer absolutamente nada. Hay un datito muy interesante: la ciudad debe más de 800 millones de dólares cuando tenía deuda cero. Una de esas deudas, 300 millones de dólares, la toma para hacer subterráneos que no hizo, y finalmente se la permiten gastar en gastos corrientes. El año que viene tiene que pagar 435 millones de dólares. Él quiere arreglar con Griesa para volver a tomar un crédito y hacer lo que hacía el menemismo. Yo a Macri lo llamo el menemismo por goteo, y es tomar un crédito para pagar deuda y seguir endeudando. La verdad que la experiencia que el kirchnerismo, con su diversidad y con su riqueza, hizo en el país en los últimos 11 años, nosotros lo queremos trasladar a la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad en donde, si vos naciste en el sur, tenés el doble de posibilidades, un chico, de morir antes del año de vida que si nació en el norte. Es decir, estamos condenando a la muerte a más del doble de los chicos, el 11 por 1000 contra el 5 por 1000, simplemente porque vivís en otro barrio. Bueno, esto digo, se prolonga desde los fondos buitres, por eso tiene esa posición, hasta generar una política de mercado donde la política no existe, no hay políticas públicas, desprecia la política, desprecia el conflicto y se presenta como un ciudadano que no estuviera haciendo política. ¿Sabés cómo se arregla esto, Néstor? Militando y ganando las calles y explicándole al vecino de la ciudad de Buenos Aires que esto se puede cambiar. Y además, y medio como conclusión de la nota y del programa, quiero decirles a todos los compañeros del campo del pueblo, del movimiento nacional y popular, que hay que suspender cualquier cuestión sectorial, cualquier pretensión de candidaturas, de cosas raras. Es la hora de la patria, es la hora del pueblo, es la hora de decirnos a todos nosotros
que es todo el poder a Cristina, todo el apoyo a Cristina, toda la solidaridad con Cristina, y que en esta disputa seamos un solo bloque inequívoco al enfrentar la disyuntiva de hierro patria o buitres, que traducida en castellano es la misma disyuntiva que imperio-nación o pueblo-oligarquía. Las tenemos que resolver en favor del común de la sociedad argentina. Muy bien, muchísimas gracias entonces Néstor Picone y Gustavo López, que estuvieron ahí en Parque Chas, en nuestro móvil, hoy en 7.0, y un informe que no pudimos pasar, Francisco. Sí, nos quedó afuera, lo vamos a reciclar y lo vamos a pasar la semana que viene. Vamos a pasar el recorrido por la planta de reciclar, a Daniel Capelletti, a toda la gente que trabaja en la fábrica de reciclado de plástico. Muchísimas gracias por el recorrido que nos dieron. Nos hemos quedado sin tiempo, así que lo vamos a pasar el viernes que viene, no se preocupen, ojalá que les guste. Muy bien, buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente el viernes que viene a las 23 aquí por CN23. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme.